Bien, ahí estamos entonces. Vamos a retomar lo que vimos la clase pasada. Breve repaso. Díganme por favor si están viendo ahí. ¿Se ve bien ahí? Sí, profe, se ve. Bien, entonces, la clase pasada lo que habíamos comenzado a ver era un poco lo referente a los estudios de circuitos de corriente alterna. Un mundo un poco más complejo, si se quiere, respecto de lo que habíamos iniciado en esto del mundo de la electrotecnia desde el comienzo de año, que había sido el estudio de circuitos de corriente continua. Habíamos comenzado haciendo un repaso ¿m? Acerca de, de las unidades en sí que íbamos a utilizar, ¿sí? Y fundamentalmente haciendo también un hincapié, ¿no es cierto?, en la diferencia fundamental que existe entre trabajo o energía, ¿sí?, respecto de la potencia, ¿sí? Hablando en términos, corriéndonos un poquito de la electrotecnia en sí, pura y específica, sino más bien yendo a la parte mecánica, ¿sí? Ustedes como futuros ingenieros electromecánicos no tienen que tener ninguna duda acerca de cuando les pidan establecer una clara diferencia respecto de lo que es trabajo, energía y potencia. Y para ello habíamos dado el ejemplo concreto y partiendo de la definición, ¿no es cierto?, de trabajo mecánico como la componente de la fuerza en la dirección del movimiento, ¿sí? Multiplicada por la distancia, ese era el trabajo o energía, ¿sí? Y luego habíamos establecido ya respecto digamos, del aspecto eléctrico que compete a la asignatura, habíamos visto, por ejemplo, definido la ley de Coulomb, ¿sí?, como la fuerza, ¿sí?, resultante a partir de dos cargas eléctricas de igual valor, digamos, Q y Q', separados una distancia R, ¿sí? A partir de ahí habíamos definido, ¿no es cierto?, las constantes de permitividad o constantes dieléctricas, tanto del vacío o distintas del medio en el cual se encuentran las cargas, ¿sí? Y habíamos dicho que en este caso la unidad de carga eléctrica, ¿sí? La unidad de carga eléctrica, como era una unidad, que era el Coulomb, como era una unidad muy grande, en realidad íbamos a utilizar su múltiplo, ¿sí? Y es ahí donde mencionamos tanto al microcoulomb como al picocoulomb, ¿sí? Con unidades de 10 a la menos 6 y 10 a la menos 12 coulomb respectivamente. Habíamos establecido como definición que el coulomb de carga eléctrica se define como aquella carga, ¿sí?, que situada una frente a la otra y separada por una distancia de 1 metro y en el vacío, se repelían o se atraían, dependiendo del signo de cada una de las cargas, con una fuerza de 9 por 10 a la 9 newtons. Esa era la definición que habíamos visto en la clase pasada. Habíamos hablado también de diferencias de potencial y corriente eléctrica, conceptos fundamentales también a desarrollar en esto de los circuitos de corriente alterna, en donde la diferencia fundamental radicaba desde el punto de vista de la designación de ambas, en que para el caso de corriente alterna, si ustedes recuerdan, habíamos dicho que íbamos a utilizar letras minúsculas, para el caso de la tensión, la B minúscula, y para el caso de la corriente eléctrica, la I minúscula, que eran un poco la representación, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la nomenclatura que íbamos a utilizar, haciendo alusión de que en este caso, con estas letras minúsculas, estas funciones, ¿sí?, eran variables en el tiempo, ¿sí? Además de ser variables en el tiempo, es lo que vamos a ver enseguida, tienen una particularidad, ¿sí?, que también vamos a hablar de funciones que tienen que ser periódicas, que es lo que vamos a concentrar nuestro estudio, ¿sí? Habíamos hablado también de elementos,
¿sí? Los elementos que eran conductores, aislantes o semiconductores, con la característica particular de los elementos conductores que utilizábamos justamente para armar nuestros circuitos, ¿sí? Para conectar tanto las fuentes independientes como los elementos activos, que habíamos visto en el caso de circuito de corriente continua y que íbamos a seguir utilizando en este caso el circuito de corriente alterna, y habíamos definido el movimiento de electrones, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con el color celeste que habíamos visto en el apunte, en la clase, y sino con el movimiento convencional de corriente eléctrica, ¿sí? Simbolizado a través del sentido opuesto con la línea, con la indicación roja del dibujo que hicimos. Después, bueno, hablamos específicamente de potencia y de energía para el caso de estas funciones que son variables en el tiempo, ¿sí? Habíamos hecho un pequeño comentario al respecto. Y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de circuitos ideales, circuitos en los cuales, además de como elemento pasivo, las resistencias que habíamos visto pura y exclusivamente cuando estudiamos circuitos de corriente continua, en el caso de los circuitos de corriente alterna iban a aparecer en escena otros elementos activos, además de la resistencia, que eran justamente la bobina, ¿sí? Una bobina o que posee una característica de autoinducción L, o también un capacitor, ¿sí? O un condensador, ¿sí? Que es otro de los elementos activos que va a estar presente en nuestros circuitos de corriente alterna, y que para cada uno de ellos habíamos establecido cuáles eran los valores de caída de potencial en bornes de cada uno de esos elementos puros, esa era la salvedad que habíamos dicho que eran elementos que íbamos a considerar en principio elementos puros, eh, y para un valor de corriente determinado decíamos cuál era el valor de la caída de tensión, ¿sí? Entonces, hasta ahí habíamos llegado, recordando el caso de la unidad de capacitancia, los submúltiplos, ¿no es cierto? Por ser el faradio, una unidad relativamente grande, para lo cual necesitamos, en el caso de los circuitos de corriente alterna, hablar en valores de submúltiplo, tanto del microfaradio o del picofaradio, con las equivalencias correspondientes. Bien, hasta ahí entonces un rápido repaso de lo que vimos en la clase pasada. En la clase de hoy, día miércoles 5 de mayo. ¿Hasta acá se escucha bien? ¿Se ve bien, chicos? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Bien. En la clase de hoy, lo que vamos a hacer es, vamos a hablar de esto que ya vimos en el caso de los circuitos de corriente continua, que son las leyes de Kirchhoff. En circuitos, no se olviden esto, circuitos de corriente alterna. ¿Y qué tenemos para decir? Que también vamos a hacer uso de las dos leyes fundamentales que también vimos en corriente continua. ¿Y cuáles son esas? Primero, si yo tengo un nodo en el cual convergen distintas ramas de un circuito eléctrico, ¿sí? Y por cada una de esas ramas circulan corrientes, supongamos, I sub 1, I sub 2, I sub 3, I sub 4, I sub 5, ¿sí? Podemos decir entonces, en la primera de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Que la suma de las intensidades, lo vamos a anotar por acá, la suma de las intensidades o corrientes, ¿no es cierto?, que entran a un nudo, es igual a la suma de las intensidades que salen del nudo.
Esto no es nuevo para nosotros porque de hecho a esta misma ley de los nodos la hemos utilizado, como habíamos dicho, en el caso de las corrientes continuas, circuitos de corriente continua, ¿sí? Quiere decir entonces que si la suma de intensidades que entran a un nodo es igual a la suma de intensidades que salen del mismo, podemos decir cuáles serían las corrientes que entran al nodo según lo que acabo de dibujar. I1 e I5. Claro, I1 más I minúscula 5 igual a la suma de las intensidades que salen. ¿Qué tenemos como salientes? I sub 2 es una, I sub 3 es otra, y la I sub 4 la otra. ¿Mm? Suma de las intensidades que entran al nodo igual a la suma de las intensidades que salen. Si nosotros, si se consideran positivas a las corrientes corrientes entrantes, podemos decir así, corrientes entrantes, y asignando un signo negativo a las corrientes salientes, nosotros a esta misma expresión anterior, ¿no es cierto? A esa misma expresión anterior, podemos transformarla de la siguiente manera. Corrientes entrantes positivas, y 1 y 5 positivas entrantes. Y a las negativas salientes, menos I2, menos I3, menos I4, ¿sí? Toda esa igual a 0. ¿Mm? ¿Qué quiere decir esta segunda expresión? Que es prácticamente lo mismo, ¿no es cierto? Expresado de otra manera. Que la suma algebraica de las corrientes entrantes a un nodo, positivas, y salientes del nodo, las negativas, ¿a qué tiene que ser igual a esa suma algebraica? A 0. Exactamente. ¿Sí? Tanto la expresión A como la expresión B son equivalentes a partir de haber definido esto de los signos positivos para las entrantes y negativos para las y salientes. ¿Sí? Bien. Esto referido a la primera de las leyes de Kirchhoff que vimos ya en corriente continua y que aplicamos en corriente alterna esta vez. Vamos a hacer ahora alusión a la segunda de las leyes de Kirchhoff, ¿sí? En el caso de aplicable a una malla o circuito cerrado. Por ejemplo, fíjense, sea el siguiente circuito, donde tengo un elemento, una fuente independiente que proporciona una diferencia de potencial V sub A. Unido a ese elemento, supongamos que tenemos una resistencia de valor R y una bobina de coeficiente de autoinducción L unido a otra fuente de valor de diferencia de potencial V sub B, ¿sí? Y cerramos el circuito. Fíjense que, primero, a diferencia de los circuitos que vimos en corriente continua, nosotros vimos que únicamente en ese caso, hablando de elementos pasivos, solamente habíamos hablado, ¿sí? Habíamos hablado de tener elementos pasivos resistencias. En el caso de estos circuitos de corriente alterna, al momento de simbolizarlos, van a ver que aparecen, además de las resistencias, habíamos dicho, otros elementos pasivos. En este caso, aparece una bobina, ¿sí? Cuya característica propia, intrínseca de esa bobina es su coeficiente de autoinducción L, que nosotros dijimos que lo medíamos, si se acuerdan ustedes, ¿en qué unidad lo medíamos a este?
¿Le suena eso? La unidad de autoinducción de las bobinas, la unidad de medida es el Henry. ¿Sí? ¿Qué otra característica tenemos? Fíjense que acá aparecen, o tengo simbolizadas, dos fuentes independientes. La de la izquierda tiene una diferencia o entrega una diferencia de potencial entre sus bornes de valor V sub A, V minúscula A, y la de la derecha, V minúscula sub B. Acá en este caso, y a diferencia de los circuitos de corriente alterna, como son funciones variables en el tiempo, y no son funciones constantes o valores constantes en función del tiempo, yo no tengo la posibilidad de asignar un borne positivo y un borne negativo, tal cual lo hacía al momento de representar las fuentes, ¿no es cierto?, en los circuitos de corriente continua, ¿sí? Yo lo que tengo, ¿sí?, para simbolizar en este caso, son valores de FEM, en este caso pueden ser valores instantáneos. Supongamos que el valor instantáneo de la fuente en este momento es hacia ahí, y este valor de la fuente en este momento es hacia ahí, hacia arriba, ¿sí? Y también tengo que designar o suponer o asignar, en este caso, un valor de corriente instantánea, y que va a estar circulando en ese circuito, en ese instante en particular, cuando las fuentes de tensión tengan los sentidos, esos que acabo de asignar. Hecha esta salvedad, entonces vamos a decir que en un circuito cerrado o malla, que es lo que tengo yo representado en este caso en la figura, ¿sí?, la suma de las subidas de tensión o fuerzas electromotrices de las fuentes independientes de mi circuito, ¿sí?, tiene que ser igual a la suma de las caídas de tensión en todos los elementos pasivos. Caídas de tensión en todos los elementos pasivos de mi circuito. ¿Cuántos elementos pasivos puedo encontrar en un circuito de corriente alterna? Pregunto. 3, Ajá. resistencia, inductancia y capacitancia. Y capacitor, exactamente. Son los tres elementos que puedo encontrar, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo puedo expresar, ¿no es cierto? Puedo expresar lo siguiente en base a esta expresión. ¿Cuáles serían las subidas de tensión o FEM de las fuentes independientes? Sería, por un lado, V sub A, y por otro lado, V sub B, ¿sí? ¿Cómo es esto el tema de los signos que voy a tener? Fíjense, si la tensión que yo voy a considerar en este instante particular, voy y le saco una foto a mi circuito, que está, como al ser variable en el tiempo, yo voy y le saco una foto. Y en esa foto, en ese instante, la fuente V sub A tiene una FEM, ¿sí?, que va en el sentido vertical, esta que acabo de marcar acá, ¿sí? En ese instante, entonces, y al coincidir con el sentido que le puse a la corriente de malla I para ese instante, al ser coincidentes, yo voy a tomar que en ese caso, al ser coincidentes, tienen el signo positivo. La FEM coincidiendo con la corriente. Un criterio algo similar a lo que decíamos en el caso de las fuentes independientes colocadas en los circuitos de corriente continua. ¿Qué decíamos en el caso de las corrientes continuas? ¿Cuándo íbamos a considerar, cuando estudiamos las corrientes de malla, ¿sí?, cómo considerábamos las tensiones de la fuente? ¿Cuándo era positiva? ¿Cuándo?
cuando giraban en el mismo sentido la corriente. O sea, que la primera O, fuente entregara para un lado y la para arriba, por ejemplo, en este caso, y para abajo la segunda fuente. ajá, o bien, si hablamos exclusivamente de la primera fuente, iba a tener un signo positivo cuando la corriente de malla, la corriente continua de malla, ingresaba por el borne negativo de la fuente y salía por el borne positivo. ¿Se acuerdan de eso? Esa regla mnemotécnica que habíamos utilizado. ¿Mm? Mientras que si una fuente independiente, analizando un circuito de corriente continua, la corriente de malla era tal que ingresaba por el borne positivo e iba hacia el borne negativo de la fuente, en ese caso la tensión, ¿no es cierto? En ese análisis era de signo negativo. ¿Recuerdan eso o no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En este caso, como no tenemos posibilidad digamos, de asignar un borne positivo y un borne negativo, porque estamos analizando circuitos o sea, fuentes intercaladas, fuentes de tensión variables en el tiempo, ¿sí? Yo lo único que tengo posibilidad es sacar una foto y ver en ese instante en particular cuál es el valor de la FEM de esa fuente. Entonces, en este caso, la fuente B sub B, si ustedes se fijan, esta, que yo supongo de antemano que en este instante me está entregando FEM en este sentido, el sentido de la FEM asignado se contrapone al valor de la corriente de malla que he puesto ahí, digamos, que he graficado. Por lo tanto, en ese caso particular, ¿qué pasa con el valor de la fuente independiente B sub B? Y va a entregar un valor, un signo negativo, porque se contrapone a la corriente de malla I, en ese instante en particular. Eso, coloco el igual de la fórmula, me dice que tiene que ser igual, ¿no es cierto?, a la suma algebraica de las caídas de tensión en todos los elementos pasivos. ¿Cuántos elementos pasivos tengo en el circuito? Y tengo dos. ¿Cuáles son? Este y este, ¿sí? Por lo tanto, voy a tener dos elementos, 1 y 2. ¿Cuál es la caída de tensión? ¿Sí? La caída de tensión en bornes del elemento resistivo que tengo a la izquierda. Me vengo para atrás un poquito y vimos que en el caso de la resistencia, ¿sí? ¿Cuánto vale la caída de tensión en bornes de la resistencia? Ahí lo tienen. Y por R. Exactamente. R por I. O sea que venimos acá y es el valor de la resistencia multiplicado por la I de T. Y variable en función del tiempo. Y el segundo elemento es cuánto vale la caída de tensión. Si quieren lo graficamos acá. Acá yo voy a tener V sub R, ¿sí? Y acá voy a tener en borne de este elemento, voy a tener una V sub L, minúscula. ¿Cuánto vale la V sub L? La V sub L, cuando vimos la clase pasada, ¿dónde lo tenemos? Ahí está. La caída de tensión en la inductancia, ¿a qué es igual? Lo tenemos acá. Es L, el coeficiente de autoinducción de la bobina, multiplicado por el diferencial de I respecto de T. A esta expresión, que la vamos a llamar A, es equivalente a decir que la sumatoria algebraica de las fuentes de tensión independientes que yo tenga en mi circuito de corriente alterna, ¿sí? Y las caídas de tensión en los elementos pasivos que están conectados en ese circuito, como son caídas de tensión,
son de signo negativo, ¿sí? Y para el caso de las fuentes vale lo mismo que dijimos con los signos. B sub A en este instante positivo y B sub B en este instante negativo. Luego, la suma algebraica tanto de las fuentes, de las tensiones que me entregan las fuentes, junto con las caídas de tensión que yo tenga en los elementos pasivos, ¿a qué tiene que ser igual a esto? 0. 0. ¿Sí? Tiene que ser igual a 0. Bien. Hemos entonces aplicado los conceptos teóricos de las leyes de Kirchhoff para el caso de los circuitos de corriente alterna. Fíjense que en términos generales es prácticamente lo mismo, los conceptos generales, prácticamente lo mismo que vimos en corriente continua. ¿Sí? Con todo lo que venimos viendo hasta acá, nosotros estamos en condiciones de armar una pequeña tablita, que es incluso la que muestra el autor, de resumen, si se quiere, ¿sí? En la página 4. Estamos hablando, todo lo tiene, ¿no? Sería la primera edición, se llama Serie Young, Circuitos Eléctricos, Joseph Edminister, Serie Young, ¿sí? Sería la primera edición del autor Edminister, que es en donde estamos siguiendo esta parte en particular referida a corriente alterna. No sé si lo tienen todo. Sí, no hay problema. Después se lo termina la clase y se los paso, ¿sí? Al PDF, ¿sí? Para que lo tengan y lo vayan siguiendo también de ahí, ¿sí? Para el caso, en este caso, para corriente alterna, nos vamos a guiar de una edición 1, mientras que cuando vimos corriente continua lo hicimos de otra edición, creo que era la edición número 3, me parece, ¿sí? Así que, pero no se hagan problemas, ya lo comparto, cuando termine la clase les comparto el archivo. Bien. Haciendo un resumen, lo que hace el autor a partir de ahora es, habiendo visto todos estos conceptos, una aplicación, digamos, de lo que es corriente alterna, dice, presenta una tabla que se llama respuesta de los elementos pasivos de un circuito. Y yo le voy a agregar acá, no lo dice el autor, pero lo digo yo, de corriente alterna. ¿Y qué dice esa tabla? Dice, por acá va a tener una columna que voy a listar los elementos que pueden estar presentes en un circuito. ¿Cuáles eran los 3 elementos que habíamos dicho que pueden estar presentes en un circuito de corriente alterna? Uno de ellos era... Resistencia, bobina y capacitor. Exactamente. Resistencia, que la llamamos con la letra R, ¿sí? Eso está presente en un elemento que es puramente resistivo. El otro elemento era, como dijo el compañero, una bobina, el elemento bobina, que presenta como particularidad o como propiedad, ¿sí? Un coeficiente de autoinducción, L. Y por último, un elemento que es el condensador o capacitor, lo vamos a escribir por acá, condensador o capacitor, que tiene como característica o propiedad fundamental a la capacidad, a la capacidad, a este valor que lo medíamos en microfaradio o en picofaradio y que designamos a través de la letra C. Esos son los 3 elementos que yo puedo llegar a tener presente, de nuevo, en un circuito de corriente alterna. Quedan definidos entonces los 3 elementos. Para cada uno de esos elementos nosotros habíamos visto qué cosa. Habíamos definido, por acá tenemos tensión, en bornes del elemento.
¿Mm? Tensión en bornes del elemento. ¿Cuánto era la caída de tensión en los bornes de la resistencia? Nosotros podemos simbolizar entonces que la V de T, la caída de tensión de una función variable en el tiempo, la puedo calcular multiplicando el valor de la resistencia que estoy considerando, ¿sí? La que tengo puesta en el circuito, multiplicado por la I de T. R por I de T. Con eso yo calculo y puedo obtener cuál es la caída de tensión que voy a tener en bornes de esa resistencia puesta en mi circuito de corriente alterna. Para el caso de una bobina, la caída de tensión de una bobina, de nuevo, lo habíamos visto por acá, ¿cuánto valía? ¿Se acuerdan? Aquí. La V de T en el caso de una bobina pura, siendo I función variable en el tiempo, ¿cuánto valía? Lo tenemos acá. ¿Mm? La V de T es L diferencial de I respecto del tiempo. A eso que lo habíamos visto, lo transcribimos acá. Recuerden que lo que estamos haciendo es hacer una pequeña tabla resumen, ¿sí?, de los valores de tensión y de corriente, que es lo que vamos a poner en la próxima columna, ¿sí? Los valores de caída de tensión y de corriente circulante por cada uno de los tres elementos pasivos que dijimos que pueden estar presentes en el circuito de corriente alterna. Entonces, para el caso de la bobina, ¿sí?, cuya característica era la autoinducción, coeficiente de autoinducción, L en henrios, era L por diferencial de I respecto del tiempo. Y por último, en el caso de los condensadores o los capacitores, la caída de tensión que yo voy a tener en bornes de ese elemento, me vuelvo un poquito para atrás, cuando vimos acá los capacitores y condensadores, la V en función del tiempo, ¿sí? Aquí era igual, aquí vemos cómo la habíamos definido. 1 sobre C integral de I diferencial de T. 1 sobre C integral de I diferencial de T. Bien, tengo ahí entonces, en forma resumida, para cada uno de los elementos estos pasivos que puedo llegar a encontrar en el circuito de corriente alterna, cuál es el valor de la caída de tensión en bornes de cada uno de ellos. Lo que me resta a mí es establecer cuáles son las fórmulas para determinar la corriente circulante por el elemento. La corriente circulante por el elemento. ¿Cómo va a ser ese valor de corriente? En el caso de elemento resistivo puro, ¿sí?, la I de T, ¿cómo la puedo obtener? Despejando. B de T sobre R. Exactamente, la B de T, la B minúscula, sobre el valor de la resistencia. Correcto. Recuerden que siempre, en el caso cuando nos pidan resolver un circuito de corriente tanto continuo como alterna, resolver un circuito significa que a partir de conocer, hablamos en términos generales, cómo se plantean los problemas, dados los valores de fuente de tensión conocidos, y conocidos los valores de los elementos pasivos que tengo conectados en ese circuito, habitualmente lo que se pide es, ¿qué cosa? Encontrar cuál es el valor de la corriente circulante en determinada rama, en determinada malla, etcétera, etcétera, ¿sí? Normalmente esta columna suele ser mi incógnita. Por eso la importancia, ¿no es cierto?, de considerar en esta tabla, en esta planilla resumen, el valor de la misma, ¿sí? Entonces, para el caso de resistencia no hay problema, es fácil, es sencillo, ¿sí? Para el caso de la bobina, de coeficiente de autoinducción L, la fórmula para determinar la corriente es igual a ¿qué? ¿Qué tengo que hacer para encontrar la corriente? Podría ser, profe, 1 sobre L Sí, por la integral de B de T por diferencial de T.
Perfecto, muy bien, excelente. ¿De dónde se obtiene esta? De despejar y de resolver el diferencial de la columna anterior. ¿Sí? Y en el caso de la corriente en función del tiempo del condensador o capacitor, si yo despejo y resuelvo la integral, ¿cómo les quedaría? C por el diferencial de B respecto del tiempo. ¿Sí? Surge de despejar y de resolver la integral y, bueno, considerar el diferencial correspondiente. ¿Sí? Listo, quedó armada entonces mi tablita que le llama de respuesta al autor de cada uno de los elementos resistivos puros. Ya vamos a ver por qué hacemos hincapié en esto de los elementos puros, ¿sí? Que pueden estar presentes, como habíamos dicho, en los circuitos de corriente alterna. Bien. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se escucha bien? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Como Sí, profe, nosotros. se escucha bien. Bien. Como nosotros dijimos de que vamos a considerar funciones variables en el tiempo, tanto para la tensión y para la corriente, a partir de ahí es importante que nosotros introduzcamos un concepto ahora, ¿sí? Relativo a valor medio y valor eficaz. A ver, nosotros las formas, si hablamos de formas de onda, las formas de onda que podemos llegar a encontrar para el caso de las funciones de tensión y de corriente pueden llegar a ser del siguiente tipo. Vamos a escribir por acá. Entonces, en un sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, podemos llegar a representar, por ejemplo, funciones de la siguiente, que respondan a la siguiente. ¿Qué función es esa? Sinusoidal. Función sinusoide. Sinusoide, ¿sí? Es de definir en este caso, fíjense, a esto para nosotros se va a llamar T. ¿Y qué es T? Es el periodo de mi función. Esa representación, esa forma de onda sinusoidal, puede ser, por ejemplo, la representación de la V de T o de la I de T mía, por ejemplo. Puede ser que la V de T o I de T, esta función variable en el tiempo, puede ser, por ejemplo, que responda a esta otra forma de onda. ¿Qué función es esa? Función coseno. Coseno. La I de T en este caso es la función coseno. Acá, seno de T. I de T igual al coseno. ¿Está? Bien, ¿y cuál sería el periodo en este caso? El periodo viene definido acá por este valor. Perdón. El periodo llega en este caso hasta el valor de 2pi. Ese es el valor del periodo para este caso de la función. Una vez, esto en términos generales se puede llegar a decir que van a ser la mayoría de las funciones, ¿sí?, que podamos llegar a analizar o a considerar para el caso de tanto de la tensión como de las corrientes de estas variables en el tiempo.
¿Mm? En donde la característica fundamental, ¿sí?, es que van a ser funciones, las que vamos a analizar y vamos a considerar, son funciones periódicas. ¿Qué quiere decir funciones periódicas? Traemos un concepto de análisis matemático 1, ¿sí? Que las f de t que vamos a analizar tanto para corrientes y tensiones van a ser de la forma t más nt. ¿Mm? En realidad la n esta es una n minúscula. Más n veces t. ¿Quién es n? N es un número entero, ¿sí? Un número entero. Y t, ¿quién es? Habíamos dicho que era mi periodo. ¿Mm? Cuando n vale 1, fíjense, ¿qué quiere decir esto de funciones periódicas? Que si yo analizo, por ejemplo, la forma de onda sinusoidal que yo marqué inicialmente, ¿sí? Para un periodo cualquiera, a ver si se ve, para un periodo, supongamos que yo me paro en este punto, ¿m? Y yo digo que en este punto, ¿sí?, en este punto en particular, desde acá hasta acá tengo un periodo t, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá yo tengo el 0, ¿sí? Para cuando t vale ese valor, ¿cuánto vale la función? La función tiene este valor, f de t, este de acá, ¿sí? Si yo considero para ese tiempo t que el valor de la función tiene el valor f de t, si yo le sumo a ese valor t, que es el periodo, ¿m? ¿Para dónde me vengo? Me vengo hasta acá y yo le sumo t, un periodo t, voy a tener ¿qué cosa? Un valor de función que va a ser como, igual o no que el otro. El mismo. ¿Se entiende entonces esto? Que pongo acá, el valor i igual a f de t, que sería este valor de acá, tiene que ser igual al valor de esa misma función cuando, por ejemplo, n sea 1, ¿sí?, y haya cumplido un solo periodo, me vengo acá a la gráfica y me fijo, y esa función tiene el mismo valor. Entonces, bajo esa condición, esa función que acabo de dibujar, ¿no es cierto?, que acabo de representar a través de su forma de onda, es una función justamente periódica. ¿Mm? Si yo hago el mismo análisis para el caso de la función coseno, va a ser exactamente lo mismo. ¿Mm? Va a ser, tanto el seno como el coseno son funciones periódicas, son funciones que van a entrar dentro del análisis de esto que vamos a ver de aplicación en el caso del circuito de corriente alterna. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Queda definir entonces una característica particular de las funciones, estas periódicas, que son las que dijimos que vamos a analizar, y que corresponde, en realidad son dos valores que me interesa conocer de esas funciones periódicas. Una de ellas es el valor medio, ¿sí? Y por otro lado, también me interesa conocer cuál es su valor eficaz. ¿Mm? Son dos valores, dos definiciones, ¿sí?, a partir de esto de las funciones periódicas que me interesa conocer. ¿Cómo calculo yo, determino el valor medio de una función periódica? El valor medio de una función periódica I de t sea, por ejemplo, la función I de t. ¿Mm? I de t. De periodo t. Entonces, vamos a escribir mejor, sea I de t igual a f de t más nt. Una función, ahí estoy definiendo una función periódica, ¿sí? La I media la defino de la siguiente manera. Digo que la I media de la función periódica la puedo calcular a partir de la siguiente relación. 1 sobre t, integral entre 0 y t,
de I de t diferencial de t. Ya vamos a hacer un ejemplo práctico para llegar a determinar el valor medio de una función, ¿sí? Y mientras que en el caso del valor eficaz de una función, ¿sí? La definición es la siguiente. Al circular por un circuito, venimos acá, al circular por un circuito una corriente de intensidad I de t, y si consideramos el caso, por ejemplo, de que en ese circuito tengo un elemento resistivo puro, lo vamos a dibujar acá, supongamos que yo tengo un circuito simple y sencillo con una única fuente, ¿sí? Un elemento resistivo R, y que me circula una corriente I de t en este sentido, ¿sí? Yo defino que para esa corriente I de t que está circulando por ese elemento resistivo puro, único presente, como único elemento pasivo de este circuito simple y sencillo que acabo de representar, ¿sí? En este elemento del resistivo se va a disipar una potencia P de t, ¿sí? Que va a tener un valor medio P. De tal manera que esa misma potencia P media, ¿sí? La puedo considerar que se disipa en la misma resistencia R, pero haciendo, ¿no es cierto?, con la consideración, por ejemplo, de que circula en un circuito de corriente continuo constante I. ¿Mm? Ese es el concepto. De nuevo, ¿cuál es el valor eficaz en el caso de ¿Profe? valor eficaz de una función periódica? Sí, ¿No sería I cuadrado? I cuadrado, sí señor, tienes razón. Exactamente. Entonces el concepto es, si yo tengo un circuito de corriente alterna, simple y sencillo, con un único elemento resistivo R, en donde en ese instante, para ese instante particular, tengo asignado las fuentes de los sentidos de la FEM de la fuente y la corriente de malla I de T, se va a disipar en esa resistencia una potencia igual una P de T igual a R por I de T al cuadrado. ¿Mm? Y que esa potencia va a tener un valor medio equivalente a que circulara por esa misma resistencia un valor constante de corriente o continua I. ¿Sí? Dicho esto, entonces el valor eficaz de mi función periódica la puedo calcular como la raíz cuadrada de 1 sobre t integral entre 0 y t de I de t media cuadrado diferencial de t. Ya vamos a hacer una aplicación práctica de esto, ¿sí? Para que de alguna manera les quede, digamos, para tratar de clarificar un poquito esto que acabamos de poner. Disculpe, profe. Veamos un ejemplo, sí. O sea que la corriente eficaz, digamos, sería la que causa el mismo efecto que esta corriente que es variable en una Continua. resistencia. ¿Sí? Claro, exactamente. Exactamente. El valor eficaz de una corriente periódica que es variable en el tiempo tiene, digamos, como definición de valor eficaz. De hecho, fíjate que en este caso el valor de eficaz, ¿sí? O también lo van a encontrar en algunos autores como raíz cuadrática media. ¿Mm? Entonces, el valor eficaz o raíz cuadrática media de una función periódica variable en el tiempo es equivalente, digamos, en términos de tratar de definirla, ¿sí? A aquel valor de corriente que disipando una potencia media P de T, ¿sí? Equivale
a que disipe la misma potencia en el mismo elemento resistivo, pero en un circuito de corriente constante I mayúscula. Esa sería un poco la idea y el concepto. ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Y cómo la determinamos? A partir de la formulita que acabamos de ver. Veamos un ejemplo para ver si queda un poquito más claro. Ejemplo. Sea, por ejemplo, la siguiente forma de onda. Sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, en donde el eje de las ordenadas es I, y en este caso, el eje de las abscisas las voy a llamar WT. Esta, recuerden que en todo sistema de coordenadas cartesianas ortogonales, esta es mi variable. ¿Cómo era esta variable? ¿Dependiente o independiente? Y igual a f de x. Independiente. Esta es la variable dependiente. ¿Sí? Vamos a dibujar entonces por acá mi forma de onda. Función. ¿Qué tipo de función? Seno. Sinusoidal. Función sinusoidal. Bien. Por acá yo voy a tener un valor máximo. Por acá voy a tener el valor mínimo de la función. 0, pi, 2pi. Y de t, en este caso, la función es im, su valor máximo, ¿sí?, multiplicado por el seno de la variable independiente, que en este caso es w de t. Ese es el valor de la función, y representada en base a su forma de onda es lo que tengo dibujado ahí. Bien, me piden que calcule para esta función los dos valores que acabo de encontrar, valor medio y valor eficaz, ¿sí? Valor Profe. medio, diga. Y M sería la amplitud de la onda. Exactamente, IM es la amplitud, muy bien. ¿Y cuánto vale el... ¿Dónde estaría T en este caso? Y T estaría por acá. Este sería mi T. Entonces, valor medio. Como dice la fórmula, I medio, lo ponemos acá. I medio igual 1 sobre T, integral entre 0 y T, de I de T, diferencial de T. Listo, tengo copia de la formulita. ¿Qué hacemos ahora? Reemplazamos. ¿Cuánto vale en este caso T para esta función? 2pi. 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 Integral entre 0 y T, que es 2pi, ¿de quién? De I de T. Reemplazamos I de T. Y, o sea, la amplitud, como dice el compañero, multiplicado por el seno de WT. Todo eso por el diferencial de T. Esto de acá es I de T. Igual, 1 sobre 2pi, la amplitud, en este caso, se mantiene constante.
lo puedo sacar fuera de la integral. 0 y 2pi, ¿qué me queda? Integral 0 y 2pi de seno de WT diferencial de T. La integral del seno, ¿qué pasa con la integral del seno? Fíjense, Menos coseno, ¿no era, profe? la va... Fíjense acá, pero si yo tuviera, lo anoto por acá, la integral del seno de x, diferencial de x, ¿sí? Yo sé que eso, por tabla, ¿sí? ¿A qué es igual? Menos coseno. Menos coseno de x más la constante, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice. Pero, ¿qué pasa? Fíjense, eso sería si yo tengo, en este caso, seno de x y diferencial de x, pero yo tengo acá seno de WT y diferencial de t. Tengo el seno de mi variable independiente y por el diferencial del tiempo solamente, no el diferencial, no me analiza esa integral, la variación del diferencial en función de la variable independiente. Por lo tanto, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Y tengo que resolver y ponerla a la integral, en este caso, en función de la variable independiente que es. ¿Cómo hago esto? Entonces, si mi integral del seno de x por el diferencial de x es menos coseno de x más c, y yo tengo que llevarla a lo que yo tengo como integral, que es el seno de WT diferencial de t, ¿sí? Si yo hago la comparación entre una y otra, la integral, ¿qué voy a tener? Que x es igual a WT. Por lo tanto, el diferencial de x va a ser igual a ¿qué? A W, ¿sí? A W por el diferencial de t. De donde el diferencial de t va a ser igual a ¿qué? Al diferencial de x sobre W. ¿Sí? Es decir, yo no puedo aplicar en forma directa esto, que yo lo tengo de tabla. ¿Por qué? Porque, de nuevo, la variable independiente no me coincide con el diferencial. ¿Sí? Entonces, hecho esto, ¿qué pongo? Fíjense. Reemplazo, ¿sí? En donde yo tengo diferencial de WT, ¿sí? ¿Qué voy a poner? De nuevo, 1 sobre 2pi y sub m, ¿sí? Por la integral del seno WT por diferencial de t es igual a ¿qué? A menos coseno, diferencial de t es diferencial de x sobre w. Diferencial de t, que es esto, es diferencial de x sobre w. En ese caso me queda seno de WT es 1 sobre 2pi y sub m por el menos coseno de ¿quién? De WT sobre W, sobre el W este. Porque si yo tengo esta función, ¿cómo me queda? Y es 1 sobre W por la integral del seno de X diferencial de X, ¿sí? Y el seno de X por diferencial de X es menos coseno WT, ¿está? Por eso de acá vengo aquí. Al W, perdón, esto entre los valores 0 y 2pi, ¿sí? 1 sobre 2pi y sub m, ¿sí? Sobre W por el, me queda menos coseno de 2pi, ¿sí? Menos, Disculpe, profe. ¿No diga, quedaría menos coseno de 2pi omega? ¿en dónde, perdón? Ahí donde puso usted menos coseno de 2pi, ¿no sería menos coseno de 2pi omega? Lo que pasa es que acá el omega ya lo sacaste vos. Aquí. Sobre omega. Menos Claro, el de coseno de abajo, 2pi. pero el de arriba no.
O sea, el que está dentro del coseno yo no lo puedo sacar. Menos coseno de 2pi omega. Ahí. Bien. Y acá, ¿cómo te queda? Fíjate, menos, el menos de restarle el valor del 0, ¿no es cierto? Te queda menos cosenos de ¿cuánto? De 2pi por 0. ¿Cuánto vale el ¿No valor del sería coseno de positivo ese último coseno? Sería menos. menos? Ahí vamos con los signos. A ver, de acá venimos aquí. ¿Qué te queda? Te queda 1 sobre 2pi y sub m sobre w. El menos coseno de 2pi, ¿cuánto vale 2pi por el periodo, no es cierto? Pero el coseno de 2pi. Por el número, digamos, número entero. Cualquiera que se les ocurra. ¿Cuánto vale el coseno? Venimos acá a la función. Si este vale, este es pi, esto es pi sobre 2, ¿sí? El coseno de 2pi vale 1, positivo, ¿sí o no? Menos 1. Menos. Y el coseno de 2pi también vale 1. ¿Cómo me queda esa expresión? Menos 1, menos 1, saco el paréntesis y me queda menos 1 más 1, ¿vale? 0. Disculpe, profe, ¿Cuánto ¿omega va a vale? ser siempre un número entero? Recuerda que nosotros en este caso, ¿sí? Estamos analizando funciones periódicas, en donde omega, en este caso, omega t, que es la variable independiente, está en relación directa con el periodo t. El periodo t, digamos, de base, nosotros siempre vamos a utilizar funciones, lo que dijimos acá, funciones periódicas que respondan a esto. Por lo tanto, al analizar el periodo 2pi, vas a tener el valor de la función que dijimos, ¿me entendés? Quiere decir entonces que si yo resuelvo esto directamente, ¿cuánto va a ser el resultado? Y 0. 0 por todo lo que tengo en numerador dividido en el denominador. Quiere decir, y tiene razón de ser, si yo les pregunto, antes de haber hecho todo el desarrollo este que hicimos, ¿cuánto vale el valor medio de esta función? Y justamente si yo analizo, digamos, veo que es una función periódica, ¿sí? Primero y principal, que se repite en el tiempo, el periodo t, ¿sí? En función de la variable independiente. Y desde el punto de vista de la amplitud, es simétrica porque tiene una amplitud IM positiva, ¿sí? Y el mismo valor IM respecto del lado negativo. Por lo tanto, el valor medio coincide con el eje de la variable independiente, con el eje de las X en este caso. En este caso, de nuevo, ¿qué valor medio va a tener la función de estas características? Justamente el valor 0. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta hasta acá? Lo único que hacemos es hacer aplicación de la fórmula esta, ¿no? Pero entonces, profe, Supongamos que ahora... basándonos en prácticamente cualquier función senoidal o función coseno, siempre el valor medio va a ser 0, porque son simétricas respecto al eje. Exactamente, pero va a haber casos, por ejemplo, fíjate, va a haber casos de funciones de este tipo, funciones pulsantes que se llaman, muy utilizado en el caso de electrónica, entre ceros y 1, ¿sí? Donde la amplitud de la función es 1, pero, ¿qué pasa en ese caso con la función, con el valor medio de la función? Se aplica a través de esta misma fórmula, ¿sí? ¿Y qué les parece? ¿Les va a dar 0 si yo aplico eso? Ahí daría 0,5. Exactamente.
Si yo hago el cálculo de desarrollo, debería dar 0,5. O sea, no necesariamente para el caso de analizar funciones que son variables en el tiempo, no necesariamente el valor medio va a ser 0. ¿Cuál es la condición? Que justamente sean simétricas, es decir, que los semiperíodos de mi función, sean simétricas respecto del eje Y. En este caso, si yo quisiera graficar para esta función pulsante, ¿cuál es el periodo? ¿Está bien que yo ponga así, que este es mi periodo? Si ese es mi periodo, este va a ser mi semiperíodo, mi t sobre 2. Para el caso de la función sinusoidal, ¿cuál es el semiperíodo? Mi semiperíodo es este. Entonces, analizando cada semiperíodo, ¿sí? Si la función en cada semiperíodo es simétrica respecto del eje de las X, digamos, de las abscisas, y es indudable que este semiperíodo, que es positivo, y este otro semiperíodo que es negativo, el valor medio es 0. Pero en esta otra función pulsante que yo tengo, ¿qué tengo? En un semiperíodo tengo este valor, y en el otro, fíjate que se mantiene en 0. Por lo tanto, el valor medio indudablemente va a estar por acá. ¿Se ve la diferencia? ¿Se entiende el concepto? Sí, sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien. De 10. Sigamos entonces. Vamos a tratar de determinar para esta misma función que hemos dado en el ejemplo, el valor que habíamos llamado valor eficaz. El valor eficaz. El valor eficaz, transcribimos la formulita, y eficaz igual raíz cuadrada de 1 sobre t, integral entre 0 y t, de i de t media cuadrada, diferencial de t. Y eficaz igual. ¿Cuánto vale t para la Y función daría que estamos 0 analizando? también, profe, porque I media es 0 y elevado al cuadrado también va a ser 0. Veamos. No va a dar 0. Veamos por qué. ¿Cuánto vale t? No debería dar 0, ¿sabes por qué? En función de la definición. ¿Qué dijimos como valor eficaz? Es el valor de la corriente en función del tiempo, ¿sí? Equivalente, si analizamos una resistencia, a la potencia que disiparía ese valor de I en función de T al mismo valor de potencia media de una misma resistencia, pero en un circuito de corriente continua. Entonces, un valor de potencia disipada no podría ser 0, sino que tiene otro valor. En base a esa definición. ¿Cuánto vale entonces el periodo t de la función que estoy analizando? La función está sinusoidal, ¿vale? 2pi. ¿Sí? 2pi. 1 sobre 2pi. Integral entre 0 y 2pi. Entre 0 y 2pi, ¿de quién? ¿Cuánto vale la i de t cuadrado? Seno cuadrado sería... Entonces, ¿no usaríamos la media? En este caso, ¿qué dice el autor respecto de la definición de ese valor? ¿Sí? Es decir, acá, para que no nos confundamos, miren, vamos a hacer lo siguiente. Después vamos a volver sobre este concepto, ¿no? Pero por ahora vamos a copiar la misma fórmula, ¿sí? Y ya vamos a ver después, vamos a explicar. Pero va a ser la i de t al cuadrado. Ya vamos a explicar la rayita esa de que pusimos acá, esa rayita ya vamos a explicar enseguida. Por lo pronto, vamos a considerar la función cuadrática de la i de t. Entonces, si la i de t cuadrado es la que tengo que considerar, ¿cuánto vale la i? La i valía im, acá no es seno, acá es im, perdón.
Es el valor de la amplitud, ¿no es cierto? La amplitud de la función. Multiplicado, ¿por qué? Por el seno de WT y M seno de WT, todo esto elevado al cuadrado, según la fórmula, ¿sí? Todo esto elevado al cuadrado, multiplicado por el diferencial de T. Que en mi caso, en realidad, la variable independiente que yo defino no es T, sino que, de nuevo, es W de T. O sea que acá es diferencial de WT. Porque así lo defino yo cuando definí la función. ¿Mm? Bien, tengo planteada entonces la ecuación correspondiente para determinar el valor de la función, el valor eficaz de mi función, ¿sí? A partir de esa expresión. Fíjense ahora lo que sucede. Yo lo que puedo hacer es, bueno, obviamente comenzar a trabajarlo un poco matemáticamente y digo que es igual a raíz cuadrada de 1 sobre 2 pi. 1 sobre 2 pi. Acá vamos a borrar esto. Por la raíz de IM y su saldría. m, claro, sí, podría salir, entonces IM lo sacamos de acá. Me queda IM solita acá, ¿sí? Por la raíz cuadrada de ¿quién? De la integral entre 0 y 2 pi Pero del también le afectaría seno. la raíz al IM, profe. Lo que te pasa, te queda así. Aplicas Está bien. Sí, distributiva, sí, sí. Está bien, está bien, está bien. ¿sí? Te queda raíz cuadrada de la integral entre 0 y 2 pi del seno cuadrado de WT diferencial de WT. Lo extendemos acá, la raíz, y te queda así. Igual. 1 sobre raíz de 2pi y m. 1 sobre 2pi y m. Y ahí vamos a trabajar con esta expresión de acá. ¿Qué pasa con esa expresión? Seno cuadrado de WT diferencial de WT. Fíjense, si yo hago el desarrollo de la integral del seno, yo me voy a tabla, ¿sí? Yo me voy a tabla y digo, che, ¿cuánto vale el seno cuadrado de X diferencial de X? Vale, menos 1/4 seno de 2X más 1/2 X más la constante. ¿Y de dónde sale eso? A ver. Eso sale de considerar lo siguiente, fíjense. La integral del seno cuadrado de X diferencial de X, para esa integral yo tengo que partir, el análisis matemático 1 me enseña de que para resolver esa integral cuadrática del seno, si fuera sin la parte cuadrática, yo sé que directamente tiene resolución directa por tabla, ¿sí? Pero en este caso particular, al estar afectado el seno por el cuadrado, yo parto del siguiente análisis. Digo, considero las siguientes relaciones fundamentales trigonométricas, ¿sí? Digo que el coseno cuadrado de x menos el seno cuadrado de x, ¿sí? Es igual al coseno de 2x. Y por otro lado, sé que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Si a esta última expresión multiplico ambos miembros por menos 1, me va a cambiar los signos. Y digo que acá me queda negativo. Vamos a poner con otro color. Acá al multiplicar por menos 1 me queda el signo más pasa menos, este signo más pasa menos y este signo más pasa menos.
De manera tal que si yo a partir de eso planteo la suma algebraica, ¿no es cierto?, de ambos miembros de esas dos expresiones, me va a quedar coseno cuadrado de x menos coseno cuadrado de x, me queda 0. Menos seno cuadrado de x menos seno cuadrado de x, me queda menos 2 seno cuadrado de x. Igual a ¿qué? A lo que tengo en el segundo miembro de la expresión. Coseno de 2x menos 1. A partir de acá, y despejando, puedo establecer que el seno cuadrado de x va a ser igual a ¿qué? A lo que ya tengo en el segundo miembro, es decir, coseno de 2x menos 1, dividido en menos 2. O, lo que es lo mismo, seno cuadrado de x es igual a menos coseno de 2x más 1, multiplicando numerador y denominador por menos 1, le cambia el signo y me queda la expresión de esta manera. Quiere decir entonces que habiendo llegado a esta igualdad, yo reemplazo en el caso de la integral, que es de donde partí, digamos, la integral del seno cuadrado de x diferencial de x, y reemplazo por el valor encontrado y me queda menos coseno de 2x más 1 sobre 2. Ese sería, digamos, lo que yo reemplazo en cuanto al seno cuadrado de x, al valor encontrado, que multiplica al diferencial de x. Igual a la integral de ¿qué? Del menos coseno de 2x, ¿sí? Sobre 2 más 1/2, todo eso diferencial de x. Igual, pongo a y continúo aquí abajo. Integral igual a la integral. Al 1/2 lo puedo sacar, ¿no es cierto? Lo saco y digo, igual a menos 1/2 integral del coseno de 2x diferencial de x más 1/2 integral del diferencial de x. Igual menos 1/2 integral del coseno de 2x diferencial de x. ¿Cómo se resuelve eso? ¿A qué es igual? A ver, yo sé que por tabla la integral del coseno de t diferencial de t, ¿sí?, es igual al seno. La integral del coseno es el seno de t más la constante. Ahora bien, ¿qué es lo que yo tengo? Lo que yo tengo es la integral del coseno de 2x diferencial de x. Para lo cual, haciendo la comparación, voy a tener que t es 2x. Diferencial de t es 2 diferencial de x. De donde diferencial de x es igual a diferencial de t sobre 2. A partir de ello me queda integral del coseno de t, diferencial de t, ¿sí?, a diferencial de x, lo reemplazo y digo que es diferencial de t sobre 2. Igual a 1/2 integral del coseno de t diferencial de t. Y ahí sí, ya voy a tabla, ¿sí?, y saco directamente, resuelvo esta integral. Igual a 1/2 la integral del coseno de t. La integral del coseno de t es el seno de t más la constante. Igual a 1/2 seno, reemplazo t por su equivalente, seno de 2x más constante. ¿Para qué hice todo esto? ¿Para qué hice todo esto? Recapitulando, para tratar de resolver y reemplazar en el valor que habíamos obtenido anteriormente. Fíjense, a obtenemos acá, menos 1/2, este valor que tenemos acá, ¿sí?, ese valor que tenemos acá, que en definitiva es este, lo reemplazamos por el valor encontrado. Y me queda menos 1/2 ¿de qué? De la integral de
la integral, en vez de poner coseno de 2x diferencial de x, ponemos 1/2, que es el valor encontrado, seno de 2x, y la constante por el diferencial de x, ¿sí? Más 1/2. ¿Cuánto es el diferencial de x? Integral del diferencial de x es x. 1/2 de x. Bien. Acá ponemos b. B. Continuamos acá. ¿Cómo sigue el desarrollo? Te queda esto de acá. El 1/2 sale de la integral y te queda menos 1/2 que multiplica 1/2 que sale de la integral. Te queda integral del seno de 2x, diferencial de x, más 1/2 de x. ¿Cuánto vale el tema esta integral del seno de 2x, diferencial de x? ¿Cuánto vale eso? Menos coseno de 2x. A ver. Menos por más menos, 1/4 te queda acá, ¿sí? Y la integral del seno de 2x, de nuevo. La integral, si yo tuviera integral de seno de x, diferencial de x, la resolución es directa. Aquí es igual, la integral del seno es menos coseno de x más la constante. Pero yo lo que tengo en realidad es el seno de 2x, diferencial de x. En este caso, ¿qué pasa? Mi x, ¿sí? Si quieren ustedes, reemplazamos, para que no se confundan acá, sería seno de t, diferencial de t, es menos coseno de t. ¿T cuánto vale en este caso? T vale igual a 2x. Si t vale 2x, el diferencial de t es igual a 2 veces diferencial de x, de donde el diferencial de x es igual al diferencial de t sobre 2. O sea que yo acá tengo que hacer, aparece un coeficiente 2, que es este, diferencial de t sobre 2, al reemplazar diferencial de x. ¿Sí? ¿Y cómo te queda? La integral del seno de 2x, ¿sí? Diferencial de x sobre 2. ¿Sí? Entonces, el 1/2 ya lo sacas ahí y lo vuelves a reemplazar, ¿sí? En ese caso, desarrollando, ¿cómo te queda? Menos 1/4 seno de 2x más 1/2 x más la constante. Ese es el resultado final, en definitiva. Ese es el resultado final que, fíjense, si ustedes comparan este valor de acá con este otro valor de acá, ¿sí? Habiendo partido de acá, es esta expresión que tenemos aquí. En definitiva, yo encontré y resolví a través de las herramientas que me brinda en el análisis matemático 1, el resultado de la integral del seno cuadrado de x diferencial de x como 1/4 menos 1/4 seno de 2x más 1/2 x más la constante. ¿Para qué hice todo eso? Para poder retomar el cálculo del valor eficaz de mi onda sinusoidal, ¿sí? A partir de la definición a través de esta fórmula aplicada para la función IM seno de WT. Retomando el cálculo, habíamos reemplazado aquí en este punto el valor del t, el periodo según 2pi, ¿sí? Habíamos aplicado acá distributiva de raíz respecto del producto, habíamos extraído el valor de IM, ¿sí? Que lo teníamos acá, y me quedaba solamente resolver, ¿no es cierto?, la raíz cuadrada de la integral entre 0 y 2pi, ¿de quién? De este valor seno cuadrado de WT, diferencial de WT, que en este caso es reemplazo por el valor encontrado acá, que sería menos 1/4 seno de 2WT más 1/2
de WT, ¿sí? Todo eso dentro de la raíz. Igual, 1 sobre raíz de 2pi por I sub m por la raíz de, resolviendo la integral, ¿qué te queda? Te queda menos 1/4 seno de 2 por 2pi, reemplazo WT por 2pi, ¿no? Más 1/2 de 2pi, menos el mismo valor, pero para la misma función, pero para el valor 0, que sería el seno de 0, ¿cuánto vale? 0. ¿Sí? Por lo tanto, en el caso este, digamos, al calcular el valor para el límite inferior 0, es directamente 0. Quiere decir que si yo pongo C aquí y continúo aquí, ¿sí? ¿Qué me va a quedar? Me queda lo siguiente. Me queda, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Esto de acá, copio esto. 1 igual 1 sobre la raíz de 2pi por I sub m. Por I sub m. Por la raíz de pi. ¿Cuánto valdría esto? El seno de 4pi. Si la función seno es esta que tengo acá, para 4 veces pi el valor va a ser 0. Si acá tengo 2pi, por acá va a estar 4pi. El valor de la función para eso es 0. O sea que este término desaparece y me queda solamente la raíz de 1/2, raíz de 1/2, que es lo que tengo acá, por 2pi. Medio con medio se me va y me queda 1 sobre raíz de 2 por la raíz de pi por I sub m por la raíz de pi. La raíz de pi con la raíz de pi se me va y me queda I sub m sobre la raíz de 2. Esto, en definitiva, es, de nuevo, ¿qué cosa? Logré encontrar el valor eficaz de mi función, de la función del ejemplo. ¿Dónde está el ejemplo? IM, la función I de t, y M, seno de W. Lo único que hemos hecho hasta ahora, referente a las definiciones que dimos, tanto de valor medio y valor eficaz, es solamente hacer una aplicación según las herramientas que me enseña el análisis matemático 1, para lograr encontrar estos valores. En el caso específico, de nuevo, del ejemplo visto, que era una función del tipo senoidal. Entonces, habiendo hecho los desarrollos, hemos llegado a la conclusión que el valor medio de esta función senoidal es 0, valor medio, mientras que su valor eficaz es igual a IM, es decir, el valor de la amplitud de la onda, dividido en raíz de 2. Por eso recuerden que el valor eficaz recibía el nombre también de raíz cuadrática media por definición. ¿Más o menos me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Bien. Y quédense tranquilos que después con el ingeniero Caram van a hacer más ejercicios de estos, ¿sí? Para tratar de, digamos, de que todos los conceptos queden un poquito más claros, que por ahí en la práctica para eso nos sirve y colabora al respecto. Bien. Definido una vez esto de las formas de onda,
hablar de funciones periódicas, que si bien es cierto son variables en el tiempo, pero la característica sobre la cual nos vamos a concentrar en el estudio, tanto para las formas de ondas de corriente y de tensión, son funciones que responden a un periodo T. Hay una definición que viene de la mano con esto que dice lo siguiente. Habiendo definido ya el valor medio y valor eficaz de la función, aparece un concepto que se llama factor de forma de una onda. El factor de forma de una onda viene definido a través de la relación o razón entre el valor eficaz de la función y el valor medio. Igual. Esa es la definición. Definimos como factor de forma de una onda variable en el tiempo como la relación entre el valor eficaz de la misma y su valor medio. Bien. Vamos a pasar ahora. ¿Profe? Y en este Sí. caso no existe porque el valor medio es 0. Claro, en ese caso el factor de forma infinito, digamos, si nos remitimos a los valores que nos da el análisis matemático, ¿sí? Pero en términos generales, vamos a ver que en algún caso en particular, cuando nos pidan que no sea de este tipo de onda que estamos analizando, sinusoidal o del coseno, el valor medio, que al ser distinto de 0, ¿no es cierto? En ese caso, ahí sí tenés la posibilidad de definir el factor de forma y poder calcular, ¿sí? Por eso es que lo mencionamos simplemente porque en algún ejercicio lo vamos a tener que calcular, ¿sí? Pasamos entonces al capítulo 3, ¿sí? Y comenzamos a ver ahora lo que serían las intensidades de corriente y tensión, estas sinusoidales que dijimos nosotros que son las que vamos a considerar de ahora en más. Estas funciones que tenían característica y particularidad de ser periódicas, con un valor de amplitud constante y definido en el tiempo, ¿sí? En este caso, entonces, cuando nosotros aplicamos las leyes de Kirchhoff, estas dos leyes que vimos anteriormente, de los nodos y de las mallas, a un circuito cualquiera, vamos a ver que resolver ese circuito, tal como lo veníamos diciendo, significa encontrar el valor de la corriente, ¿sí? Para una determinada o determinadas fuentes independientes y determinadas resistencias, determinadas inductancias o bobinas y determinados capacitores conectados en el mismo, ¿sí? En ese caso, resolver entonces ese tipo de circuito, al igual que en el caso de corriente continua, significa encontrar los valores de corriente, ¿sí? Ahora bien, esas intensidades de corriente que, como dijimos, suelen ser nuestra incógnita, ¿sí? Viene dada por dos funciones. Una función corresponde al régimen transitorio y otra parte de esa misma intensidad de corriente que vamos a ir resolviendo en estos circuitos de corriente alterna, que van a responder a una función de régimen permanente. ¿Qué es esto del régimen transitorio y régimen permanente que me aparecen en las intensidades, ¿no es cierto? Estas incógnitas que tengo que encontrar en estos circuitos. Cuando circulan estas corrientes variables en función del tiempo, durante la fase inicial, durante los primeros
milisegundos, normalmente en donde circulan esas corrientes, aparece esto del régimen transitorio. Son valores de corriente que, de nuevo, aparecen durante las primeras fracciones de tiempo de haber conectado o cerrado el interruptor o conectado una fuente de alimentación de estas variables en el tiempo, y que luego se estabilizan, luego de pasar esos microsegundos, milisegundos, se estabilizan y pasa esas corrientes a un estado de régimen permanente. Lo que nosotros vamos a hacer y en lo que resta del estudio de la asignatura, vamos a concentrar por lo pronto nuestra atención en tratar de resolver estas funciones atribuibles al régimen permanente. Es decir, vamos a establecer estos valores incógnitas, determinar los valores de corriente del régimen permanente de esos circuitos, es decir, luego de haber transcurrido los milisegundos de haber iniciado la circulación de corriente en el mismo y de haberse establecido en etapa de haber entrado en régimen, que se llama, ¿sí? Ese va a ser nuestro estudio fundamental, al menos en esta parte del capítulo que vamos a comenzar a ver ahora, ¿sí? A partir de habiendo hecho esa aclaración, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es presentar una tabla, ¿sí? Y acá les voy a anotar ahora cuando les pase directamente, cuando les pase el apunte, el PDF del libro, lo van a poder ver, ¿sí? En la tabla 3.1 de página 24, aparece, dice, estas tablitas van a ver que, al igual que la tabla esta que vimos al comienzo de la clase, que la teníamos por acá, esta tabla de respuesta de los elementos pasivos en circuito y corriente alterna, con las dos tablitas que vamos a transcribir a continuación, nos van a servir de ayuda, ¿sí? Y a modo de resumen de todos los conceptos que venimos viendo hasta el momento. En particular, esta tabla 3.1, ¿sí? Lo que me presenta a mí son valores de tensión en bornes de un elemento puro, y lo ponemos así, puro. En el caso de la corriente, de considerar una I en función del tiempo, para el caso de la corriente, del tipo sinusoidal. Senoidal o sinusoidal. En ese caso, ¿qué tengo? De nuevo, por acá me van a aparecer los tres elementos que dijimos que puedo llegar a tener presente en mi circuito de corriente alterna. Es decir, resistencia o su característica R, una autoinducción o bobina, autoinducción o bobina definida a partir de su propiedad o característica L Henrios, y por otro lado una capacidad o capacitor definida a partir de su coeficiente, ¿sí? De capacidad medido en microfaradios. Habiendo definido esos elementos, por acá me va a aparecer tensión para el caso de una I variable en función del tiempo, que sea del tipo general, no necesariamente sea esta que decimos que responde a una forma de onda senoidal, ¿sí? Para el caso de la B sub R, la caída de tensión en los bornes de esa resistencia, ¿sí? Ya lo habíamos visto en la tabla anterior, y era igual al valor de R por I. Ahora bien, ¿qué pasa con la caída de tensión que voy a tener en los bornes de ese mismo elemento pasivo si ahora la I responde a la función Im del seno de Wt?
donde la variable independiente, WT, ¿sí? Y M, digamos, IM es el valor de la amplitud de esa onda. En ese caso, la BR va a ser igual a R, ¿sí? Si yo reemplazo la I directamente, ¿qué me queda? IM por el seno de WT. ¿Y qué pasa si, como en otros tipos de problemas que son los que vamos a analizar, la tensión responde, en este caso, a una función del tipo coseno de WT? En ese caso, la tensión en bornes de mi resistencia la voy a obtener como el producto de R por la I, es decir, IM coseno de WT. Vamos a ir cerrando la tablita. Hagamos el mismo análisis que hicimos para el caso de la resistencia, ¿cómo sería para el caso de la bobina y de los capacitores? Digo que la caída de tensión en bornes de una inductancia pura, ¿sí? La puedo calcular a partir de la relación del coeficiente de autoinducción L de esa bobina multiplicado por el diferencial de I respecto del tiempo. La V sub L para el caso de el I igual a IM seno de WT, reemplazo, ¿a qué va a ser igual? Diferencial de todo esto. ¿Sí? Si yo hago el diferencial de todo eso, ¿qué me va a quedar? Si quieren lo hacemos al calculito auxiliar acá. Yo digo diferencial, a ver, lo borramos acá. Yo digo que la V sub L es igual a L diferencial de I respecto del tiempo. L por el diferencial ¿de quién? De IM seno de WT respecto del tiempo, igual a L por IM, ¿cuánto vale? ¿Lo puedo sacar fuera del diferencial, sí o no? ¿Es constante o no? Sí. L me queda por IM por el diferencial del seno de WT respecto del tiempo. L por IM, ¿cuánto vale el diferencial este? Coseno. Ajá, pero ¿coseno solo o W coseno? Omega. Eso, omega coseno de omega t. V sub L igual a W, ¿sí? A WL, a ver. Reemplazamos el valor encontrado en la tabla, ¿sí? V sub L entonces es igual a W por L por IM por el coseno de WT. ¿Qué pasa si la función, en vez de ser sinusoidal, responde a una forma de onda del coseno? La V sub L, en ese caso, para esa corriente circulando con esa que responde a esa función, va a ser igual a ¿qué? Puesto que sería Hacemos el cálculo. menos Ajá, WL y M por el seno de WT. menos WL. ¿Cómo más me decís que es? Y Y M M, sí, por el seno de WT. exactamente, correcto. Que en términos generales, acá, fíjate que acá, acomodando un poquito, lo vamos a ver así, mira. Cerramos acá, al signo menos lo borramos. Igual.
igual a W, L y M, ¿sí? Y acá, al signo menos, lo ponemos acá, mira. Menos, para saber que el diferencial cuando hacemos el diferencial de la función coseno es el menos seno, ¿no? De WT. Ahí te queda la función. ¿Sí? ¿Se entendió eso, no es cierto? Caso de la capacidad, ¿cómo era la tensión, la caída de tensión en bornes de un condensador o un capacitor en estado puro? Un elemento puro, capacitivo. Era 1 sobre C, la integral de I diferencial de T. Si la función es del tipo senoidal, la misma caída de tensión en bornes de ese capacitor o condensador, ¿qué te quedaría? Quedaría la integral de IM seno WT. IM es constante, la puedo sacar fuera de la integral. ¿Y cuánto vale la integral del seno WT diferencial de T? Es menos coseno de WT sobre W. ¿Lo ven a ese resultado? ¿O quieren que lo hagamos? No, profe, se entiende. Es el que hizo antes, ¿no? Exactamente, tiene relación con lo que hicimos antes, ni más ni menos. Mientras que para el caso del capacitor o condensador, el valor de la tensión, si la corriente es del tipo del cosenoidal, digamos, sería igual a ¿qué? A IM sobre C, ¿sí? Por el seno de WT sobre W. Y si quieren, para que quede parecida a la otra, me va a quedar 1 sobre C y M por el seno de WT sobre W. Y de la mano de esta tabla, y que nos va a servir a modo de resumen para los ejercicios que comencemos a ver y lo que resta ver de este capítulo, vamos a ver entonces una tabla 3.2, también presente en la página 24, en donde me presenta, en este caso, la corriente en los mismos elementos puros que vi hace un momento, si la onda o forma de tensión es senoidal. ¿Cómo determino la corriente en los elementos puros si la tensión es senoidal? De nuevo, vamos al elemento resistencia R, autoinducción L, capacidad C. Por acá me va a aparecer un encabezado que dice valor de corriente si el valor de la tensión, que es función, es variable en el tiempo, es de característica general. Por ejemplo, del tipo ese pulsante que vimos anteriormente, ¿sí? Con valores que van cambiando entre ceros y 1. El valor de la corriente circulante por la resistencia, en este caso, lo puedo obtener dividiendo el valor de la función B de T dividido en la resistencia. Ahora, ¿qué pasa si por esa resistencia, ¿sí?, quisiera yo determinar el valor de la corriente, si la caída de tensión en bornes
de ese elemento responde a la función amplitud de onda multiplicado por el seno de la variable, en este caso, independiente WT. Para ese caso va a ser I R igual a V sobre R, pero V es Vm seno de WT sobre R. Y si la corriente adquiere el carácter de función cosenoidal igual a Vm amplitud por el coseno de WT como variable dependiente, el valor de la resistencia R, y R va a ser el valor de esa amplitud dividido en R multiplicado por el coseno de WT. ¿Qué pasa en el caso de la autoinducción? Es decir, si yo quisiera averiguar la corriente por esa bobina IL, va a ser 1 sobre L integral de V diferencial de T. Mientras que si la corriente tiene, perdón, la tensión tiene forma de onda sinusoidal, la I de L, reemplazando e integrando, me va a quedar V sub M sobre L multiplicado por menos coseno de WT sobre W. Y la I sub L para el caso de la función cosenoidal, reemplazando e integrando, me va a quedar V sub M sobre L seno de WT sobre W. Caso del capacitor o condensador. La corriente por el mismo, circulante por el mismo, la puedo obtener a partir de la relación C diferencial de la caída de tensión que voy a tener en bornes de ese elemento respecto del tiempo. Y de C igual. Reemplazando y resolviendo los diferenciales voy a obtener WC V sub M, que es la amplitud de la función que estoy considerando, multiplicado por el coseno de WT. Mientras que en el caso de si considero que la tensión es en la forma de onda cosenoidal, la I de C, reemplazando en los diferenciales correspondientes, me va a quedar WC, amplitud, diferencial del coseno es menos seno. ¿De quién? De WT. Entonces, si bien es cierto, conviene tener a mano tanto la tabla 3.1 como la tabla 3.2, y en base a lo que venimos manejando hasta ahora, que normalmente en los circuitos estos que vamos a resolver, que van a comenzar a ver incluso ejercicio con el ingeniero Caram, en donde resolver un circuito en términos generales significa encontrar el valor de corriente para un valor de fuentes independientes y valores de elementos pasivos conectados en ese circuito, en donde mayormente vamos a ver que vamos a hacer mayor uso justamente de esta última tabla de la tabla 3.2 que acabamos de presentar, que nos permite encontrar casualmente estos valores de corriente circulante por cada uno de los elementos pasivos, tanto resistencia como bobina o como capacitor. ¿Sí? Bien, siendo las 20:30, no sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Si no, dejo de compartir un ratito para saludarlos. ¿Cómo anduvimos? Complicado, profe. No es lo mismo que corriente continua. Tiene sus aspectos particulares. De todos modos,
no se asusten, estas tablitas las vamos a usar seguido, ténganlas a mano y ya van a ver cómo vamos a ir resolviendo los circuitos y ya se van a ir despejando las dudas. Esa es un poco la idea. A partir de mañana con el ingeniero vamos a comenzar a hacer las prácticas y vamos a ver cómo ir resolviendo estas cuestiones nuevas que aparecen en ese, ¿sí? Pero no se desanimen y no se desesperen. Mañana se les va a empezar a aclarar un poco el panorama. Y si no, bueno, cualquier duda lo volvemos a repasar, a verificar, ¿sí? Así que quédense tranquilos. Bien. ¿Algo más? Perfecto, profe. Yo entré un poco tarde a la clase, no sé si tomo asistencia. Sí. Ernesto Pérez Leyes, sí. Sí. Yo igual, profe. Ernesto Mercado Pérez Luna. Leyes, sí. Ahí te pongo presente y Mercado Luna Tomás presente. ¿Alguien más? Me queda Flores Néstor. Bueno. Y nadie más. Listo. Nos vemos mañana para comenzar a hacer práctica y todo esto. ¿Sí? Bueno. Muchas gracias a ustedes. Chao, Nos profe. estamos viendo Chao, mañana. profe, que ande bien. Chao, profe. Hasta luego. Chao, profe. Hasta luego.